Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Lo primero, quiero felicitaros las fiestas y daros las gracias a todos los seguidores que estáis ahí detrás pendientes de las cosas que puedan ocurrir con los vídeos del canal. Y vamos con el tutorial de hoy, que como veis vamos a hacer este neceser de viaje que lleva 3 compartimentos, 2 en bolsillos planos y otro más grande para que podáis meter todo lo necesario para un viaje o bueno, sencillamente para tener todos vuestros cosméticos o maquillaje bien organizado. Espero que os guste, que os animéis a hacerlo y sin mucho más, vamos a ello. Los materiales que vamos a utilizar son 2 tejidos que combinen entre sí. Vamos a necesitar 30 centímetros de cada uno de ellos. Además, vamos a utilizar 170 centímetros de bies, que podéis o bien cortarlo con uno de los tejidos o lo podéis comprar ya hecho. Además, vamos a usar una etiqueta decorativa. También vamos a utilizar ondulina. Yo utilizo la ondulina para decorar, pero si mejor os apetece podéis utilizar una puntilla o una cinta o lo que queráis. También vamos a usar 1 metro de cremallera y 3 cursores. Además necesitaremos estabilizador, que igual necesitaremos 60 centímetros, y plástico cristal o mes o cualquier cosa que queráis utilizar para hacer los bolsillos. Estas son las piezas que tenemos que cortar de cada uno de los tejidos. Empezaremos a trabajar con las piezas A y B. Colocaremos una de las piezas B a cada lado de la pieza A, uniremos borde con borde y coseremos a 1 centímetro. Sujetad las piezas con alfileres o hilvanarlas para que al coserlas no se os muevan. Una vez unidas, vamos a plancharlas con las costuras abiertas. Pondremos esta pieza resultante sobre la pieza de estabilizador C. Vamos a centrar bien la tela y la sujetaremos bien alrededor con alfileres. He decidido acolchar la pieza con líneas verticales. Para ello vamos a marcar el centro tanto en la parte superior de la pieza como en la parte inferior. Desde esas 2 marcas trazaremos una línea vertical que nos servirá para tener el centro desde el que haremos todo el dibujo. Si no queréis hacer rayas verticales y preferís hacer rayas horizontales o rombos, como os digo siempre, imaginación al poder. Quiero que esto lo tengáis en cuenta. Acolchamos las piezas siempre para que la tela se quede adherida al estabilizador. Luego el resultado de la labor final es mucho más bonito que si dejamos la tela suelta. Aunque como en este caso también vamos a poner la ondulina para decorar, eso ya también nos sujeta. Vamos a hacer las líneas horizontales a 2 centímetros desde la línea central, o sea, empezamos en la línea central y vamos haciendo líneas cada 2 centímetros. Con esta medida, la línea final nos quedará de 3. ¿Por qué nos quedará de 3? Porque luego el bies ocupa 1 centímetro, con lo que luego visualmente se verán todas las líneas del mismo tamaño. En otras ocasiones en este paso le pongo adhesivo de doble cara. Hoy lo voy a hacer sin él para que veáis que igualmente se puede hacer. Lo único es un poco más rollo. ¿Por qué? Porque la tela se mueve. Al no estar adherida, la tela al coser se puede ir desplazando. Esto, si para acolcharlo tenéis un pie de doble arrastre, sería genial, porque así os vais a asegurar que la tela no se desplace en absoluto. Si tenéis la opción en vuestra máquina de aflojar el prensado de la tela, pues también sería una buena opción que bajaseis la fuerza de prensado de la tela. Y si no, si tenéis vuestra máquina normal y no tenéis ninguna de estas 2 opciones anteriores, lo único que tenéis que hacer es ir poniendo alfileres todo lo largo de la línea de costura. De ese modo retendrá la tela y no dejará que se mueva. Una vez terminado de acolchar, vamos a recortar el sobrante de tela que pueda quedar fuera del estabilizador. Esto es importante hacerlo, ya que a veces si sobra tela o si sobra estabilizador,
Cuando cosemos no nos damos cuenta de que dentro tenemos una tela más corta o el estabilizador más corto, y al coser no unimos bien todas las capas. Entonces luego nos puede ocurrir pues que se abran costuras y cosas así. Por lo tanto, siempre es importante que todas las piezas tengan el mismo tamaño. Ahora vamos a colocar la ondulina o lo que hayáis elegido como adorno en la unión de telas. Lo hilvanaremos bien y lo coseremos con la máquina. Ya hemos colocado la ondulina y ya solamente nos queda poner la etiqueta decorativa. Mirad, la ondulina se cose justo por el centro. Parece que se va a salir la puntada, pero no. También existen puntadas decorativas a mano que quedan muy bonitas, pero bueno, eso ya lo veremos en otro tutorial. A la hora de colocar la etiqueta, tenéis que tener en cuenta si el dibujo tiene sentido o no. En este caso, el sentido del dibujo es este, por lo que la etiqueta la tenemos que colocar aquí. Siempre tenéis que ver cuál es el lado que va a ser la tapa para que os quede bien situada la etiqueta. Y nada, esto es sencillo, la colocaremos centrada y un pespunte a cada lado y listo. Ahora vamos a comenzar con la parte trasera, con los bolsillos. Vamos a empezar con las piezas HI de plástico cristal y también vamos a utilizar las piezas J. Esto va a ser el borde de los bolsillos, que lo vamos a poner a modo de bies. Vamos a colocar en ambos bolsillos una pieza arriba y otra pieza abajo. Colocaremos el derecho de la tela contra el plástico y coseremos a 1 centímetro de margen de costura. Esto lo haremos en ambos lados de la pieza de plástico, tanto de la H como de la I. Os recomiendo que hilvanéis bien las piezas para que no se muevan, y la mejor manera de coserlo es utilizar un prensatelas de teflón. Colocamos el prensatelas de teflón, el plástico hacia arriba y la tela hacia abajo. De este modo desplazará perfectamente. También es muy importante poner una puntada larga del 3 o del 4. Una vez los tengamos cosidos, vamos a voltear la tela. Vamos a doblarla de este modo, como si fuera un bies, y la vamos a hilvanar. Esto lo vamos a hacer con las 4 piezas de tela. En este punto solamente hay que hilvanarlas. Yo sé que muchas veces nos pueden las carreras y directamente lo metemos a la máquina y ya está, pero no, solamente hay que hilvanar, ya que para coser las coseremos después, unas unidas a la cremallera y las otras unidas al cuerpo del neceser. Nos tiene que quedar así, de este modo. Vamos a hilvanar las 4 de la misma manera y ya empezaremos a acoplar la cremallera. Ahora cogeremos otra pieza J y la cremallera la partiremos un par de centímetros más grande que la pieza del bolsillo. Cogeremos la pieza J y la colocaremos sobre la cremallera, derecho de la tela con derecho de la cremallera, y vamos a coser al borde de los dientes. Vamos a hacer lo mismo con las 2 cremalleras y después voltearemos también la tela, igual que hicimos con los bolsillos. Le daremos 2 dobleces y lo hilvanaremos del mismo modo. Una vez tengamos preparadas las cremalleras, las vamos a unir a los bolsillos. Vamos a colocar por el lado de la cremallera que no tiene tela el bolsillo. Aquí tenemos que tener mucho cuidado que nos queden a la misma altura los bordes de la tela, para que luego no se nos quede, al colocarlo sobre el cuerpo del neceser, que no se nos queden torcidos los bolsillos. Así es que para que nos quede perfectamente colocado, primero lo sujetaremos con alfileres y después le pasaremos un hilvano. Y ahora ya sí, después de hilvanar, le vamos a pasar 2 costuras, una por el borde de arriba y otra por el borde de abajo. Pero atención, solamente cosemos esta. Las otras 2 siguen hilvanadas y no se cosen. Una vez tenemos ya los 2 bolsillos terminados, vamos con la última pieza que nos falta por montar, que es el neceser de abajo. Para eso vamos a empezar por las piezas G, que consta de 3 piezas, que es de estabilizador, de tejido exterior y de tejido de forro.
Vamos ahora a hacerle unos rebajes. Yo ya tengo estas piezas preparadas en cartón piedra para hacerle los rebajes. Y una es de 5 centímetros y la otra es de 2. Ahora vamos a utilizar la pequeña, la de 2. Lo primero, vamos a comprobar que la tela la tenemos bien colocada. El sentido de la tela va hacia arriba, por lo que nosotros tenemos que hacer los rebajes en la parte inferior. Vamos a sujetar bien las 3 piezas para que no se muevan al cortarlas y vamos a marcar en la esquinita el cuadradito de 2 por 2. Esto también lo podéis hacer con una regla de patchwork o con lo que sea. Yo he hecho los cartoncitos porque la verdad que visualmente es más sencillo. Y cortaremos justo por la marca que hemos hecho. Ahora separaremos las piezas y vamos a dejar juntos la tela exterior con el estabilizador y la tela del forro aparte. Vamos a sujetar un poquito al lado de las hendiduras porque vamos a cerrarlas. Las vamos a cerrar como si fuera una pinza. Doblaremos de este modo y coseremos a 1 centímetro. Esto lo vamos a hacer con las 4. En esta parte que tiene el estabilizador vamos a recortarlo. Vamos a quitar el sobrante de fieltro, no la tela. ¿Veis? Recortaremos por un lado y por otro y vamos a quitar todo este grosor de la costura. Nos tiene que quedar así. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las piezas F. Vamos a colocarlas todas juntas y vamos a marcarle el rebaje en la parte inferior. Esta vez lo vamos a hacer con el de 5 centímetros. Nos aseguraremos bien con el sentido del dibujo y marcaremos los 2 rebajes de 5 centímetros en las 2 esquinas inferiores de la pieza. Cortaremos por las marcas y vamos a cerrarlo igual que hicimos con los rebajes de la otra pieza. La cerraremos igual a modo de pinza. Como veis, hemos hecho lo mismo con estas piezas que con las anteriores. Las tenemos ya todas preparadas para comenzar a unirlas. Para ello vamos a utilizar 40 centímetros de cremallera. Empezamos colocando la cremallera derecho con derecho. Derecho de la cremallera con derecho de la tela. Aquí, después de sujetarlo con alfileres, vamos a hilvanar. Es muy importante hilvanar las cremalleras, ya os lo he comentado en otros vídeos. Si no las hilvanáis, lo que ocurre es que como cosemos la cremallera con un prensatelas que va apoyado sobre los dientes, vamos empujando la cremallera hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurre cuando le damos la vuelta? Que se nos queda la cremallera ondulada. No sé si os habrá pasado en alguna ocasión. Se queda como ondulada, por unas zonas está más separada, por otras más juntas. Entonces, si os queréis ahorrar el que no os quede a vuestro gusto, el que después tengáis que descoser, lo mejor es hilvanar y de este modo no vais a fallar nunca. Una vez hemos sujetado la cremallera al tejido exterior, vamos a colocar el forro. El forro, acordaos que siempre tiene que ir al otro lado de la cremallera. Alineamos muy bien el tejido exterior con el forro en ambos lados y volvemos a sujetar con alfileres. Vamos retirando un alfiler y volviendo a colocarlo. Es muy importante que las 3 telas, o sea, la tela exterior, la cremallera y el tejido de forro, estén en la parte superior perfectamente alineados. Nos tienen que quedar a la misma altura para que luego al coser la cremallera no se quede torcida. Una vez lo tengamos todo sujeto, hilvanaremos muy bien y vamos a coser al borde de los dientes de la cremallera. Una vez cosido, vamos a recortar este sobrante de estabilizador. Hacedlo con mucho cuidado para no cortar las telas. Ahora voltearemos los tejidos y vamos a dar una costura de refuerzo sobre la cremallera. Aquí es muy importante que llevéis bien hacia abajo ambas telas, sobre todo la del forro, que es la que siempre se engancha luego con la cremallera. Entonces bajáis bien las telas hacia abajo y vais poniendo alfileres para sujetarlo.
Una vez hayamos cosido la costura de refuerzo, vamos a unir todas las piezas. Aquí os recomiendo que cosáis todo al borde. Yo lo dejé con alfileres y me he dado una cantidad de picotazos tremenda. Vamos a buscar el centro de la cremallera y también vamos a buscar el centro de la otra pieza del neceser. En la pieza G tenemos que marcar el centro en la zona de abajo, donde tenemos los dos rebajes. Y uniremos ahora centro de la pieza con el centro de la cremallera. Al llegar a los laterales tenemos que asegurarnos de que ambos laterales están bien alineados. Una vez tengamos ya colocada la parte de arriba y nos aseguremos que está bien puesta, la vamos a separar. Esto lo vamos a hacer para que nos sea más fácil coserla ahora, si no con tanta tela se complica mucho. Ya tenemos colocado con alfileres la primera parte, vamos a colocar el forro al otro lado de la cremallera y volveremos a hacer el proceso de antes. Uniremos de nuevo con alfileres, hilvanaremos y coseremos. Una vez tengamos ya también preparada esta pieza, vamos a unir las dos con la cremallera. Meteremos el cursor por el borde de la cremallera asegurándonos que ambos lados queden bien alineados. Metemos el cursor y lo volvemos a sacar para que quede toda la cremallera totalmente cerrada. Y ahora volveremos a introducir de nuevo el cursor para que quede en el medio y los dos lados queden cerrados. Ahora daremos unas puntadas con el zigzag de la máquina o a mano para que la cremallera quede cerrada y al manipularla no se nos abra. Esto lo vamos a hacer en ambos extremos. Una vez hecho este remate, vamos a recortar los sobrantes de cremallera. Ahora marcaremos los centros, tanto superior como inferior, del neceser. Ahora cogeremos las piezas C y D y las colocaremos de este modo. Previamente a la pieza D le hemos marcado el centro tanto de la parte superior como de la parte inferior. Lo sujetamos todo bien alrededor con alfileres y vamos a proceder a montar el neceser. Comenzamos colocando centro superior de la pieza D con centro de la parte superior del neceser. Y ahí colocamos un alfiler. Como veis, colocamos borde de la tela con borde de la tela y del centro vamos sujetando hacia afuera con alfileres. Al llegar aquí a la esquina lo dejaremos así como redondeadito y sujetaremos también con un alfiler en el lateral. Colocaremos de igual manera hacia el otro lado, llegando hasta la esquina. Y así como veis nos tienen que quedar las esquinas. Ahora vamos a colocar la pieza E. Esta pieza va a ir colocada de este modo. Para coserla lo que vamos a hacer es darle la vuelta y colocar borde de la tela con borde de la tela, alineando muy bien los extremos. Iremos con mucho cuidado levantando alfileres y volviéndolos a colocar uniendo ya las tres capas. Y una vez las tengamos unidas, vamos a coser a 1 centímetro del borde.
y ahora le daremos una costura de refuerzo por encima. Vamos a unir el resto del neceser. Para ello comenzaremos uniendo el centro de la parte inferior del neceser con el centro de la parte inferior de la pieza D. Vamos sujetando todo alrededor con alfileres hasta que tengamos ambas piezas unidas. Siempre vamos desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro. Como veis, en la esquina también lo vamos a dejar redondeado. Y nos va a sobrar un piquito de la pieza inferior. Y este piquito sencillamente lo recortaremos. Una vez esté todo sujeto, vamos a dar una costura a 2 o 3 milímetros del borde. Ya está todo cosido y ha quedado perfecto. Aquí, si queréis un poquito, le podéis ir marcando las dobleces para que vaya cogiendo forma. De todos modos, una vez que esté acabada la labor, os recomiendo que rellenéis el neceser con papel, con trocitos de tela, con lo que sea, para que os coja bien la forma. Ahora sujetaremos bien esta pieza superior al estabilizador. Iremos colocando todo alrededor alfileres. Ahora ya sobre esta pieza vamos a colocar los bolsillos planos. Colocaremos el grande abajo y el más pequeño arriba. Las medidas a las que los vamos a colocar va a ser desde el neceser, vamos a colocarlo a 5 centímetros. O sea, el borde del bolsillo tiene que estar a 5 centímetros del borde del neceser. Fijamos bien con alfileres y después hilvanamos. Fijaremos también e hilvanaremos la parte superior del bolsillo. Aquí, como veis, si plegamos nos queda el borde del neceser justo al borde del bolsillo. Esto quiere decir que lo hemos colocado perfectamente. Y ahora, como veis, al plegar nos debería de quedar el borde del bolsillo pequeño también al otro lado del neceser. Por lo tanto, ahí vamos a volver a colocarlo a 5 centímetros, que es el fondo que tiene el neceser. Fijaremos de nuevo con alfileres e hilvanaremos tanto la parte inferior del bolsillo como la parte superior. Una vez sujetas, coseremos tanto la parte superior como inferior del bolsillo. Recordad, ya la parte central, o sea esta que es la boca del bolsillo, esa ya no se cose. Coseremos la inferior y la superior. Haremos doble costura, una al borde de arriba y otra al borde de abajo. Ya tenemos todo cosido y, como veis, esta parte de aquí queda abierta, que va a ser la boca del bolsillo. Hemos cosido la superior y la inferior. Insisto un poco en esto, pero es que esto es algo que les ocurre habitualmente a mis alumnas, que cosen la pieza que no deben, por eso os insisto tanto. Ahora lo que vamos a hacer ya es meter los cursores, dejarlos en el medio y recortar los sobrantes de cremallera. Y ya vamos a empezar a unir todas las piezas. Vamos a colocar la trasera con la delantera. Aquí tened cuidado porque nos tiene que quedar lo que va a ser la tapa en la parte de arriba, o sea, con la etiqueta hacia arriba. Colocaremos el lado de la etiqueta en el lado del bolsillo pequeño y así lo tendremos colocado perfecto. Vamos a sujetar todo alrededor con alfileres.
Aquí tened cuidado al sujetar con alfileres. No pongáis alfileres en el plástico. Para unir, como veis, siempre unid en zonas que haya tela, como en los bordes de la cremallera y demás, para que el plástico no se agujere. Si ponéis alfileres en la zona del plástico, que quede justo al borde, para que los posibles agujeros los tape el bies. Ahora vamos a preparar la pieza K. Esta pieza la vamos a plegar a modo de bies. O sea, lo que haremos será doblarla a la mitad, marcar el centro y luego doblaremos cada uno de los lados hacia adentro, llegando hasta la línea central. Esta pieza irá cosida así, pero para que las esquinas queden mejor rematadas os voy a enseñar un truco. Mirad, abrimos la tela y la doblamos así, al contrario. Luego volvemos a doblar de nuevo por la mitad, de este modo, y aquí vamos a coser a 1 centímetro. Haremos lo mismo con el otro lado. Una vez cosidas, abriremos de este modo. Primero abriremos uno de los lados así y lo dejaremos bien abierto y luego le volveremos a dar la vuelta. Como veis, ahora queda el borde perfectamente colocado para que podamos coser la cinta y no se nos queden los bordes abultados o mal alineados. Ahora ya solamente volveremos a colocar la tela hacia adentro como la habíamos marcado y coseremos a ambos lados. Como veis, queda una terminación perfecta. Ya hemos cosido a ambos lados y ahora vamos a partir esta pieza a la mitad. Nos quedarán dos trozos de 27 centímetros aproximadamente. Ahora marcaremos dónde va a ir una de las cintas cosidas. Vamos a plegar el neceser de este modo, en la forma que quedaría doblado, y justo donde quedaría el borde de la tapa vamos a hacer una marca. Ahora buscaremos el centro de esta medida y haremos una línea que cruce con la marca que hicimos anteriormente. Ahora cogeremos una de las cintas y le haremos un pequeño pliegue en el lado que cortamos. Lo colocaremos sobre la marca de este modo, sujetando solamente en la pieza superior. Pondremos un par de alfileres y vamos a darle 2 costuras, con una separación como de 1 centímetro. En esta costura nos tendremos que asegurar que el pliegue quede totalmente escondido. La otra cinta la sujetaremos aquí al lado de la etiqueta decorativa. Lo vamos a poner justo en el centro y le vamos a dar un pequeño pespunte al borde para que se quede fija y no se mueva. Ya tenemos aquí las 2 cintas cosidas y como veis, cuando las atemos van a quedar perfectas. Ahora vamos con la pieza L. Esta pieza la vamos a marcar igual que hicimos con la anterior. Plegaremos en el centro y luego ambos lados los marcaremos llegando hasta la línea central. Vamos a doblarlo así sobre sí misma y daremos 2 costuras, una a cada lado, al borde. Una vez la tengamos cosida, la plegaremos de este modo y la colocamos en el centro, en el lado de los bolsillos. Vamos a poner varios alfileres y luego daremos un pespunte al borde para que no se mueva. Ahora vamos a dar un pespunte todo alrededor uniendo ambas piezas y después colocaremos el bies. También vamos a redondear un poquito las esquinas. A mí me gusta más el acabado que da con las esquinas redondas que no cuadradas. Ahora le vamos a colocar el bies. No os voy a hacer el vídeo largo poniéndose otra vez todo el proceso de cómo colocar el bies.
tenéis un tutorial en el que os lo explico paso a paso. Os dejo en la descripción del vídeo un link a ese vídeo para que lo podáis ver, y os dejo el minuto exacto en el que lo explico. Si tenéis dudas podéis acudir a él. Pues aquí tenéis el neceser terminado con el bies puesto, y la verdad que queda súper bonito. Si os ha gustado, espero que por favor me dejéis un like, y nos vemos el próximo día con otro tutorial nuevo. Que tengáis un feliz 2024 y nos vemos la próxima semana. Chao.